a vosotros qué asignatura vos prestaban más de guajes? Yo tengo una collacia que la seva asignatura favorita y era historia. Alguno dirá, la mi favorita y era el recreo. Vale, dos cosas. Primero, muy original, chaval, premio. Segundo, tampoco te creas que hay tanta diferencia entre el recreo y la historia. Al final, ¿qué hacías en el recreo cuando estabas en el instituto? Pues chafardear a ver con quién se había liado la delegada de cuarto C. ¿Qué haces en la asignatura de historia? Pues mirar a ver con quién se había liado Juana la Yoca. Tampoco hay tanta diferencia, eso sí, con unos siglos de retraso. Aunque, bueno, en este contexto mejor no falar de retraso. El caso es que historia y una asignatura viva, no como lengua, matemáticas, inglés, que dabes lo mismo año tras año tras año. Historia cada año cambiaba de fechu. Por ejemplo, si el examen te lo ponía José Luis, que era un paisanón de unos 60 y pico años a pique se jubilase, luego te enteraste de que estaba de concejal por Vox del su pueblo, que no se te ocurra poner nada bueno o no malo de la República, porque entonces cateabes de xuru. Sí que así, si el examen te lo ponía María Luisa, que era una mozuca de unos 30 y pico años, que no quería ir por historia, pero que tocó historia porque necesitaba puntos para la plaza ficha, que no se te ocurra poner nada que sea mínimamente diferente del libro. Pero si el examen te lo ponía Johnny, que era un rapaz de unos 20 y poco años, periizquierdista, con un revolucionario sobre la enseñanza, bueno, ahí no había problema porque ahí no había examen directamente. Y además, si pasabas la María, sacabas matrícula de honor. Y la de cosas que aprendíamos en la historia, yo acuérdome cuando estudiaba que me montaba la mi propia película. Por ejemplo, siglo XIX. Napoleón está da cima de la su carrera y quiere conquistar Gran Bretaña, para lo que consigue bloquear toda Europa comercialmente de Gran Bretaña, que ya es absurdo porque siglos después hicieron lo ellos solos. El caso es que Portugal, como son collacios, siguen comerciando entre ellos. Napoleón hinchense les pelotes y va a conquistarlos. Claro, entre Francia y Portugal, ¿qué hay? ¡España! No, esa ya de Estados Unidos. Por lo bien, anda. Claro, para pasar por España tuvo que pedir permiso y llamó al conde Godoy, que era un que mandaba mucho por España en aquella época. ¿Y por qué? No estaba el rey, no estaba... Y era Borbón. No y pidas trabajar a un Borbón. Oye, Godoy, que vamos a ir a Portugal. Bueno, ¿y a mí qué me cuentas? Trato ayes, yo qué sé. No, a ver... Hostia. Españoles, tío. No, que digo que nos tienes que dar permiso para pasar y tal. Que le dan por culo los portugueses, pasa. Claro, pasa. Los franceses van ocupando Salamanca, Iruña, Donostia, Barcelona. La gente no se va de ahí, que estaba Godoy. Oye, que digo que lleváis un tiempín aquí ya, ¿no? Que empieza la fresca, que aquí en Salamanca y en estas zonas que... Nada, que va un poco cutu, ¿no? Que igual queríais marchar para casa. No. Tomaron y el pelo, pero bien. Y es que mira la semilla, ¿qué vas a hacer? Parece el aberroncho de José Mota. ¿Qué pensaréis? Pero ¿cómo era virrey si era tan fácil de engañar y era mongolo? A ver, mira la semilla del rey. ¿Qué decirte? ¿No te recuerda de alguien? Llamábase el cazador, pa' más coña. No digo nada, pero... Hostia. Además, y que el Godoy estaba liado con María Luisa, que era la mujer de Carlos IV, del rey. Entonces, claro, pues había ahí una influencia, claro. Pues, ¿qué quieres que te diga? Entre alguien que sale a cazar, porque el rey debía salir a cazar mucho, y ya sabemos cómo son los reyes, y el Godoy pues estaba ahí disponible y tal, pues se veían que a cada poco aprovechar ahí, ala, venga y tal, y no sé qué, y... ¿Veis cómo esto de la historia al final y todo chafardeo? Esto no lo ven aire. Güey con Arantxa Margolles. Bueno, Arantxa Margolles, muy buenas. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues nada, para contarte cosas de romper el xelo esta vez, tengo... Espera, no, que eso y la costumbre. Ya... Eso y otra cosa, ¿eh? Eso y otra cosa, ya estoy liando. Sí. ¿Qué montaña rusa de proyecto nos metiste ahí, Arantxa? Qué bien lo pasamos, hubo de todo. Yo lo recuerdo con cariño, todo, sí. Hubo risas, hubo llantos, hubo bronques, hubo absolutamente todo. Pero bueno, vos metí o vos metisteis, que a vosotros también vos prestaba. Sí, no, pasámoslo bien. Hubo risas ahí.
Hubo... A ver, yo de esto que luego lo piensas en frío y digo, hubo mucho estrés. Pero yo ahora lo recuerdo con ciño. Sí. Bueno, yo no sé qué te diga, ¿eh? Yo sí que guardo momentos muy, que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y con mucho ciño, pero es verdad que esa sensación de estrés que muchas veces teníamos en la grabación del programa porque claro, porque había que hacerlo en el menor tiempo posible, no estábamos cobrando, teníamos que echar el tiempo libre y claro, eso ya era un absoluto estrés. Eso sí que es verdad que yo todavía me estoy recuperando, de tanto que corrimos y de tanto que trabajamos. Y yo también. Ay, y es que lo importante y eso, y que tanto que dicen de los perros salvables, no vimos una perra chica. Nadie de ahí. No vimos un duro, chico. Yo estoy descorazonadísima porque tanto el día diciendo... Mira, Marcos, yo tengo dos pesares en mi trayectoria de esto del bable, ¿no? Como suelen decir, que te los voy a confesar a ti en este preciso momento. Uno, oye, lo de las corres del bable, porque, como bien dices, en Sentir Asturias, vamos, ni un duro. Y el otro, oye, que la plataforma contra la cooficialidad está todo el día metiéndose con Nacio y que va a ser esto, que siempre tiene la fama a él. ¿Y conmigo cuándo? Solamente una vegada, que yo creo que fue cuando lo de Sentir Asturias, salí yo en una foto así, una semilla como por detrás, pero yo porque también metiéndose con él. Sí, nosotros también queremos que se metan con nosotros. Sí, acuérdome de esa semilla, claro. Porque yo estaba también por ahí. También me hizo ilusión, digo, se están metiendo conmigo, sí. Qué bien. No. Nosotros ya éramos totalmente secundarios. Todo eso ya Ignacio Galán. Como decía Santi el otro día, a los de oficialidad piensen que les dan les perres a Ignacio Galán, solo a él. No sé. Sí, solamente. Como me falta. Pero no ponen un reparte. Llega todo para nosotros. Y en Playpresta también, que Playpresta nos hizo ricos a los dos. Bueno. Yo todavía no sé dónde poner el Ferrari que gané con Playpresta, Pero mira, yo con Playpresta no ganamos absolutamente nada, pero yo sí que gané, voy a confesarte, gané de alguna cosa que yo valoro inclusive más que el dinero, porque acuérdame de una actividad que hicimos el año pasado con unos guajes al rodio de la Semana de les Yetres, que estaba dedicada a Igor, ¿no? A Igor Medio, y claro, yo eran escolinos de las clases de asturiano de Xixón y bueno, de ciudades, ¿no? De Asturias, pero sobre todo de Xixón. Y había algunos que venían contándome y pidiéndome más información y más cosas, que ellos contaran más cosas, de cosas que ellos vieran en Playpresta y que ellos hicieran ilusión o bueno, que ellos interesasen. Y a mí ver a esos chavales de 13 y 14 años interesados por esas historias, yo creo que la verdad vale más que un cheque. Hombre, un cheque de 1 millón de euros igual no vale tanto, pero por lo menos de medio millón sí. Sí, hombre, a ver, la sonrisa de un niño está bien, pero un cheque... Pero hay que comer. Sí, y de comer guajes, en esta domina no suel. No. Está guay que me fales Está guay que me fales las stories estas que cuentes, que contabas en Playpresta, que sigues contando, me parece. Y que luego también cuentes en el comercio, en el tu blog, en RPA tuviste con tantos de ellos años, porque yo acuérdome de grabarles, claro, yo cuando estoy grabando no me entero, pero de editarles y decir, ¿por qué nos atraen tanto estas historias que dan cosa, pero quieres sentir más? Que son desagradables, ¿no? Claro, hay un montón de gente, mira, cuando yo entré a buscar estas historias, pero claro, asociadas a, bueno, en Playpresta hicimos un poquillín de todo, ¿no? Hubo temporadas que tuvieron, bueno, pues eran casos asturianos y tal, otras que eran internacionales, pero cuando yo entré también únicamente con casos asturianos, con casos de aquí al yao, como quien dice, ¿no? Y había mucha gente que decía, dime, pero estas cosas así como tan macabres, como tan desagradables, ¿por qué ella que les cuentes, ¿no? Porque siempre llama un poco la atención. Y claro, yo siempre digo, ahora que se lleva tanto el True Crime, por ejemplo, en Netflix y lo vemos, claro, igual el que sean historias johnshanes, que nos cuenten que igual están en California o que están en Nueva York, parece una película, pero en el fondo son historias reales, igual que lo fueron estos que pasaron aquí al yao, ¿no? Yo no sé por qué atraen tanto, imagínome que porque son historias intensas, tú que sabes un montón, ¿no?
del mundo del guión, de guionizar, de narrar historias, de intentar captar al espectador, pues son historias que tienen de todo, pueden tener pasión, pueden tener amor, pero son sobre todo muy, muy intensas. Yo llegué a ellas intentando contar la historia, digamos con mayúsculas, a través de ellas y contando, por ejemplo, pues así por medio de crímenes de los vampiros, ¿no? Acordaste del famoso crimen del vampiro de Avilés, Sí. Pues hablar también lo poco desarrollada que estaba la medicina en aquellos tiempos, el miedo a las enfermedades contagiosas, etcétera, etcétera, y decir, yo utilizarles como un carambelín para atraer a la gente, ¿no? A la historia y contar después cosas, digamos, entre comillas, un poco más importantes, ¿no? Lo que pasa es que se nos fue de las manos como todo lo que tocamos tú y yo. Sí. Siempre se nos fa de les manes. Pero hay una cosa más, que tú todo lo que cuentes, no solo las historias de crímenes, que también todas las historias que tú toques en general, y lo de cuéntame un cuadro lo fais mucho también, que no lle la historia que estudiamos, lo que contaba en el monólogo de antes, no lle la historia que estudiamos de los reyes, el rey que se lió con no sé quién, lle historia de la calle, de les villes, lle una cosa más cercana, Sí. ¿no? Yo creo que siempre hay historiadores, sobre todo los historiadores así más clásicos, ¿no? Que siempre hacían una diferencia, digamos, lo que lle la intrahistoria, ¿no? Lo que Unamuno, entramos en el siglo XX, dice que lle la intrahistoria y que a él interesa y un montón, interesa un poco más en el sentir literario, en el sentir que son las historias efectivamente que llegan a la gente, ¿no? Pero siempre se asoció la historia con la historia de los grandes fechos, de los grandes homes, porque suelen ser homes siempre, mujeres, grandes mujeres suele haber poques y además tenemos lo muy difícil, ponernos a parir, aunque seamos muy grandes, siempre se tiene como la sensación de que lle, pues lle un rey, un ministro, una guerra, ¿no? Los que fan la historia y que la gente ya no, la gente de la calle, pues nunca tuvo dentro de esa historia, cuando realmente eran los principales preceptores. Evidentemente, durante muchos años, muchos siglos, no contaron esta gente la historia, y era gente iletrada, y era gente analfabeto, y era gente que no tenía el acceso que sí que tenían los poderosos, por eso contaban sus historias, ¿no? Y no los demás. Pero realmente ya era gente que estaba en la historia. Yo, que también me dedico como principal afición, ¿no? Como afición, pero también como trabajo a la investigación xenolóxica, sorpréndome porque hay muchas veces que falando con la gente, y es como que siempre me dicen, no, pero yo no puedo hacer xenealogía como faes tú, porque yo no tengo nobles, ¿no? Porque la familia mía siempre fue prove, porque nunca fuimos de los que se fan las genealogías. Y yo digo, de Andre, pero ya que mi familia también fue prove, la mayor parte, en el 99% de los casos, y sin embargo sí que se puede seguir el recorrido, el pasado de toda esa gente. La historia de los probes quizás nunca escrita, pero sí están los documentos y la memoria de la historia, ¿no? ¿Por qué no se recuperó? Bueno, pues porque hasta va muy poco los que hacían la historia y eran siempre los mismos. Eso parece que tan mando a cambiar ya, afortunadamente. Mira, préstame mucho que saques el tema de la genealogía. No sé si que te preparaste esta entruga, tú que me conoces y conoces cómo preparo las entrevistas. No sé si sabías que yo ya iba a tirar per ahí, pero tú tienes una anécdota muy guapa que cuentes en el tu blog de cómo entamaste de bien guaja al tema de la genealogía y que me prestaba que contar ese aquí. Bueno, tengo varias anécdotas, pero yo creo que a la que te estás refiriendo y una que tiene que ver, no sabía que la contaran en el bioblog, estoy contándola todo el día, pero no sabía que todavía la dejara por escrito, ¿no? Yo avereme a la genealogía de Guaja por una razón primero, pero estaba muy perdida, no sabía por dónde tirar, y yo hubo una segunda que ya que apareció en casa de mi abuela, pues una casa llena de documentos, ¿no? De documentación y de contratos, etcétera, etcétera, y yo también a intentar colocar toda esa gente en la historia de mi familia, fícelo mal, coloqué a la gente casela con quien no debía, y yo al final tuve que repararlo, ¿no? Pero la anécdota primera, cuando yo todavía no tenía esas herramientas para investigar la historia, y era una guaja de, no sé, de 8 o 9 años, mandaronme en el colegio a hacer un trabajo, que era un trabajo opcional,
y era de recuperación de testimonios orales de la mi familia. Y era entrugar a los mayores, pues lo típico que se tienen ahora estos libros, ¿no? De entruga y al abuelo, Sí. entruga y a la abuela. Bueno, pues por la vida que tenían de mozos, un poco cómo se llamaban los padres, etcétera, etcétera. Y yo me flipé con aquello moló un montón. Y además yo tenía la suerte en ese momento de tener vives a varias bishueles y a un bishuelo. Yo conocí a prácticamente todos los mis bishuelos. Bueno, un murió cuando yo era muy nena y otra muriera un poquitín en antes, pero todo el resto los conocí, ¿no? Y yo estaba con una de las mis bishueles, con la mi bishuela Nora, entrugando ahí por a su familia, y sorprendióme un montón porque ella, en el momento en que yo entrugué, bueno, y los tus padres, ¿cómo se llamaban? Bueno, díxome los nombres y tal, y los tus abuelos, ¿cómo se llamaban? Y la mi bishuela quedó así pillada, y dice, ay, y es que no te lo puedo decir porque no lo sé. Y a mí eso sorprendióme tanto, porque claro, yo que conocía a todos mis abuelos, a 3 mis abuelos, a gran número de bisabuelos, para mí aquello ya era como, pero ¿cómo esta paisana no conoce el nombre de los sus abuelos? Tuvo que, bueno, ella colgó el teléfono, estábamos hablando por teléfono, estuvo mirando papeles, estuvo investigando ella por los papeles que tenía ahí, y al final llámame toda contenta y dice, ah, mira, pues el mi abuelo llámase tal y la mi abuela llamada Isabel, pero sorprendida ella, ¿no? Claro, mucho tiempo después, investigando esa rama familiar, vi que no solamente ella que nunca conociera ella a los abuelos, sino que los abuelos murieran cuando los ospas eran prácticamente unos nenos, con lo cual evidentemente claro, ese recuerdo pues ya se perdiera, ¿no? en el pasado de los tiempos. Y parecióme tan injusto, ¿no? que los nuestros nombres puedan perderse con tanta facilidad en el mar de la historia, que eso yo creo que, bueno, incitóme un poquitín más a ver cómo podía llegar al pasado. ¿Tú crees que es importante? Mira, bueno, trabajaste en tema de... Da un poco de cosa tocarlo porque es polémico, pero bueno, tema de los fosses comunes y tal, que es una cosa, vamos a decirlo, no es una cosa que se faga por venganza, que es lo que mucha gente piensa, sino lo que estás diciendo tú por recuperar esos nombres. Eso Supongo bien, que vas por claro, ahí, ¿no? recuperar los nombres, recuperar las historias, y yo un último caso que ya un poco más lo más visual, ¿no? Cuando se fala de memoria histórica, claro, yo, y es verdad, yo hice un montón de cosas, pero como ves, tanto es, un montón de cosas diferentes, pero como ves, tanto es asociadas, ¿no? Y van todas asociadas pues a esa transmisión de la historia de una u otra manera, y a esa recuperación de los nombres, ¿no? Y de las historias de la gente. Al final es muy débil, ¿no? El filo que nos une con el futuro, y ese tipo de cosas hay que recuperar. Sí, hay mucha gente que dice que es venganza, ¿no? Y piensa que la memoria histórica lo único que tiene como objetivo es, bueno, pues abrir una fosa común, sacar, ¿no? los huesos que quedan dentro, sacar una semilla y que eso sirva para el valir político. Evidentemente eso hay que tener una visión muy reduccionista de lo que es la recuperación de la memoria. Lo primero porque cuando tú investigues una fosa de la guerra civil o los sucesos que sucedieron en la guerra civil, muy pocas veces eso va a traducirse, ¿no? en una excavación arqueológica, en una exhumación después de los restos, porque desgraciadamente precisamente ese escaezu de la historia fae que la mayor parte de fosas, desgraciadamente, ya tean destruidas o ya tean illocalizables, ¿no? No hay un trabajo mucho más complejo, y un trabajo de recuperación de testimonios, y un trabajo de investigación histórica, y un trabajo que tenemos que hacer ahora mismo, porque si esperamos 10 años, ya llegamos tarde ahora. Si ya esperamos 10 años, pues quizá tengamos en muchos casos pues esa misma situación que tenía la mi bishuela Nora, de que no recordaba ya los abuelos, ¿no? Bueno, pues con la historia de España está pasándonos eso en este preciso momento, y por tanto necesitamos que haya gente que investigue todavía ese tipo de cosas. Siempre dicen, ¿y por qué no miren, no sé, pues a la memoria de las guerras carlistas? Pues a mí encantaría, me encantaría poder entrevistar a la gente y poder recuperar el nombre de todos esos soldados que murieron en las guerras carlistas, pero ya que desgraciadamente ya no llegamos a tiempo. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo posible por llegar a tiempo a lo que tenemos más reciente. Y tú que eres tan curiosa y los que te seguimos en Instagram sabemos que estás todo el rato subiendo semillas y tal, cuando tú vas de viaje y es la típica turista que fae la semilla
sube a Instagram y marcha a tomar el pinchu, o ya que estás ahí, rasques un pouco por de formación profesional a ver que é este sitio, por que é tan turístico, que fizo que isto sea tan turístico, etcétera, etcétera. Yo, la gente que viajó, que tuvo la desgracia de viajar conmigo, sabe que desgraciadamente para ellos y para ellos no lle postureo que yo una semilla puedo facela de la que vea muy guapo, ¿no? Pero que voy tardando una murga con ello y cuantas más semillas faigo en un sitio y que más me interesa la historia y más murga voy dar. Hay una anécdota que siempre cuenten mis amigos conmigo, que yo soy fatal, Marcos, en geografía. En geografía fíjate, siendo historiadora, ¿no? Que curioso, no sí. gente asocia historia con geografía. Claro, y que yo fui del primer plan de licenciados en historia que ya no estudiáramos con geografía, con lo cual, pues esa parte tengo un poco escaseada. Dejaste la mitad. Y que yo tengo muy mala orientación. Tengo una orientación fatal. O sea, tú dices que vaya Doy para fe. la derecha y yo tiro para Manzorga, no, y horrible, ¿no? Pero, sin embargo, tengo un método específico de acordarme de los sitios que visité y los que tuve. Y, por ejemplo, viajando en tren, y horrible conmigo porque yo siempre les digo, mira, en este pueblo, mira, ahí hubo un crimen en 1926. Muchas veces yo tengo viajado con gente y decir que hubo un crimen cuando la semana pasada, no, en 1858, ¿no? Y traigo ese tipo de turismo vencellado, si es posible, con las historias que yo investigo, ¿no? Así que tenéis muy en cuenta de que sí, yo soy muy de subir semillas a Instagram, pues también mucho, la verdad, no es nada vergonzoso. Tenéis por seguro que la murga que doy en Instagram, si tuvierais conmigo, sería muchísimo peor. Y es las típicas que luego encima cuando está... Tú vas a guías primero, porque sé que trabajes de guía, obviamente. Pero ¿alguna vez fuiste tú a una ciudad, un pueblo o algo detrás de un guía? ¿O te puede la de formación profesional? Ya sabía yo que me debes meter en un lío, Marcos. Hombre. Yo que te conocí tanto, ya sabía yo que me debes meter en un lío. No me gusta ir de guías, tío. No me gusta. Yo sé que yo tirar piedras contra mi propio tellado, porque yo faigo guíes, faigo rutes, faigo visites guiaes, y la verdad muy buenas, tengo que mucho, decir, ¿no? Dar a conocer. Pero a mí, como turista o como perceptora, digamos, de la cultura, no me suele prestar. Sí que hay excepciones en la mi vida, en las que disfruté pues con el guía, ¿no? O con la guía, o con las explicaciones que me daban de un sitio. Pero tienes razón, quizá ves por deformación profesional, ¿no? Porque claro, yo suelo cabrearme, más que atraerme, suelo cabrearme con muchos guías, porque claro, en esto hay de todo, ¿no? Como en botica. Y sobre todo yo que viajé mucho y viajo, ¿no? Este verano espero poder seguir haciéndolo. Pues a países que tuvieron una historia compleja, como puede ser, bueno, pues el más fácil de todos, Alemania, ¿no? Con toda la historia dramática que tiene Alemania, sí. o países del este de Europa, ¿no? Del otro lado del telón de acero. Y hay que hacer una guía y que vaya una historiadora y que quede tranquila y contenta con la guía. Yo admito que es muy difícil, pero suelo cabrearme un montón. No, la verdad es que voy a menos guías de las que debería ir, pero prometo que esta desconfianza que tengo voy a intentar que cada vegada vaya menos. Lo prometo, voy a hacer un querer. Bueno, si no, les fais un quita que tú no sabes y poneste tú. Que eso también... Lo que pasa es que iba a cobrar ella o él. Claro, tendrías que negociar. Claro. Tendrías que negociar, con cuidado. No vamos a trabajar de balde. Oh, no, ya lo exacto, ya lo hicimos bastante. ¿Qué iba a decirte? ¿Y tú, tú cómo crees que implementaríamos o estaría guapo implementar na educación del instituto esa historia de la gente? Que cuesta cambiar, bueno, cuesta cambiar cualquier cosa, la enseñanza, pero una historia en concreto, dejar arrinconado un poquitín a los reyes y dir a lo que estáis haciendo gente como tú de mirar a la historia de la gente de la calle. Mira, pues y una pregunta muy interesante, porque normalmente suelen decir que los que estudiamos historia vamos siempre para maestros, ¿no? Yo nunca quise ser maestra, no tenía vocación de dar clases, aunque sí que a veces pues la diferencia
non está moi clara, pero hai unha diferencia clara. Sí que me gusta mucho la divulgación y sabría contestarte esa pregunta dende el mundo de la divulgación, ¿no? Pues con las cosas que, por ejemplo, facemos dende, bueno, pues, de empresas como Cuéntame un cuadro o bueno, dende otros proyectos también que tenemos, por ejemplo, con Season Tours, etcétera, etcétera. Sí que intentamos hacer eso, ¿no? Intentamos averar la historia por medio de historias menos conocidas o digamos un poquitín más atractives a la gente y contándoles sobre todo de otra manera, ¿no? Pero claro, eso ya en el campo de la divulgación. En el campo de la divulgación ya es muy fácil porque tienes más libertad, tú simplemente fales de otra perspectiva de la historia. Me imagino que en la educación, donde tienes que tener, bueno, pues programas muy estrictos, también tienes que dar un poco, digamos, no me gusta decir la historia oficial, porque evidentemente, afortunadamente, ya no tenemos historia oficial, ¿no? Pero sí que tienes que plegarte un poquitín a ese modo de hacer académico que todavía pesa ahí. Y claro, y que es muy difícil que los escolinos se apasionen con la historia, por ejemplo, una historia apasionante, una historia importantísima para comprender el mundo de ahora, como ya la historia del siglo XIX, y como el terror, ¿no? de los escolinos, con tantas constituciones, con tantos cambios de gobierno, con tantos pronunciamientos. Y sin embargo, yo creo que es una domina bien fácil de contar, pero tienes que contarla quizás, pues eso, pues mirando un poquitín más a las cosas que nos adheren a la historia. Una vegada, decíame precisamente en el contexto de una excavación de una fosa común de memoria histórica, ¿no? Había una nena que estaba ahí y que cuando vio, bueno, pues todo lo que se montó, ¿no? Cuando sintió la historia por parte de los fíos que estaban allí, cuando vio cómo trabajábamos nosotros, etcétera, ¿no? Ella acercóse a mí y díxome, y que a mí no me gustaba la historia porque pensaba que ella era una cosa que no tenía nada que ver conmigo, pero ahora sí que veo que esto, ¿no? Que me cuentan en la escuela de la guerra civil o del franquismo, sí que veo que tuvo que ver conmigo porque esta persona a la que yo conozco pues tiene una historia vencellada a eso, ¿no? A la historia que ponéis nombres y apellidos, pero si es posible nombres y apellidos de gente con la que nos relacionemos. Yo no sé cómo se puede hacer eso en la enseñanza. Yo en la divulgación tendríalo muy claro, pues por ejemplo, si en vez de falar de 500 cambios de gobierno, ¿no? en el reinado de Isabel II, pues por ejemplo contamos la historia apasionante, ¿no? Del intento de atentado que hubo es contra la reina por Martín Merino, por el fraile famosísimo, ¿no? Merino, que es casi una historia de detectives y policías, o por ejemplo si contamos las epidemias de cólera que casolaron Ubieu en 1854, falando con nombres y apellidos y falando de las historias de la xente llano que murió daquella, que se puede hacer porque están los documentos, porque no estamos mintiendo tampoco cuando lo hacemos, simplemente estamos falando de la historia de otra perspectiva. Quizás no estemos cumpliendo el plan de estudios que haya que hacer, pero sí que vamos a hacer que esos escolinos intenten averarse con mucha más gana al plan de estudios cuando toque explicado, ¿no? Actividades paralelas, asistencia pues, a actos culturales de los que cada vegada, afortunadamente, aquí en Asturias hay más, no sé, una divulgación que, por ejemplo, antes hablábamos, ¿no? de la radiotelevisión pública en la que tú y yo trabajamos, apuesta un poquitín más por contar, por narrar esa historia que no se cuenta en esas escuelas. Yo creo que todo eso iba a generar de qué, bueno, lo que no tengo claro es que haya mucha gente interesada en hacerlo, pero bueno, todo se andará. Bueno, de fecho, ahora que menciones lo que hacíamos en Sentir Asturias, Sergio, que voy a tenerlo aquí, por cierto, bien llueu, Sergio hacía una cosa muy guapa que era radioteatralizar fechos históricos, que era a mí personalmente era de las secciones que más me prestaba que teníamos ahí. Y era una pasada precisamente porque además, yo acuérdome de algunos, claro, él hacía teatro histórico y era apasionante precisamente porque salían personajes que, bueno, pues con los que tú te podías averar un pocoñín más, pero al final acabáis empapándote de la historia, ¿no? Y era un poco como hacer, bueno, pues como hacer cine, como para hacer, evidentemente, que en Asturias, desgraciadamente, quizás no haya un gran presupuesto, o que debería haber más, para hacer salvo que venga Santiago Segura, no hay perres para eso.
Claro, o como esas Asturias de paisaje tan guapo o macabro un poco como un infiesto, que yo, bueno, Sí. te diré, que como piloñesa, como fía de piloñés, eso de que se llame infiesto y que se llama Cuenca Minera, yo no acabo de ver, acabo de ver. Pero quizás para eso non hai perres, pero evidentemente tenemos xente moi talentoso. Sergio, por exemplo, con radioteatro, con todo lo que fai na compañía asturiana de comedias, un montón de xente super interesante tenemos aquí na Asturias que está intentando cambiar un pocoñín les cosas, además por 4 duros, simplemente por vocación, ¿no? Y yo creo que todo eso es lo que hay que potenciar. Les entrubes de chat GPT. Me carancha, vas matame, estamos cortos de tiempo y no tengo más preguntas ya. Ay, chico, pero esto se... No aprendiste nada de sentir Asturias, que tenemos que hacer una producción. Siempre hay que hacer 2 preguntas de más, por si acaso queda corto. No, lo que aprendí de sentir Asturias y era de hacer café, que sí que lo tengo aquí preparado, pero claro, no puedo dártelo. Bueno, ya. Ahí fallé. Ya quizás no fuimos los mejores entrenando productores. Pero... Aquí no, en mi caso no, pero bueno, no pasa nada. Aprendí una cosa que aprendí en sentir Asturias, que faga el trabajo otro. Mira. Eso es importante. Eso es muy importante. Mira, ¿conoces ChatGPT, que está ahora todo el mundo de moda con esto? Sí, intenté meter de aquí y el resultado fue horroroso. Pues por eso, genial para este programa, que como no lo ven aire, que pues se llama así. Claro, y como no lo ven aire, pues... Pues vamos, que lo faga él, que lo faga ChatGPT. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Metí la tu biografía que te pedían antes, no sabías para qué, este ya era el truco. No sé qué va a salir de aquí. Yo pensé que iba a ser para una cosa guay, para introducción, para ponerme en Instagram ahí toda guapa. Sí, soy yo. ¿Qué esperes? Voy a ver que... No sé ni yo lo que va a salir. Pueden salir cosas muy interesantes o burraes muy grandes. A ver. Nos pone ChatGPT clásico, pero a mí me mola más ChatGPT Diablo. No sé. Atréveste con el Diablo cuando lo saque. Venga. Aquí venimos a jugar, ¿no? Aquí estamos, eso, oye. Si total... Si puede aguantar a Ignacio Galán en sentir Asturias, el ChatGPT Diablo y una aficionado al Yaudel. Esto nada. Bien, ya empieza. ¿Quieres entrevistar a Arantxa Margolles? Sí, seguí el tema. ¿Cómo es ser historiadora tan prestigiosa? No entiendo las comillas. Pero seguir trabajando en programas de radios oscuros y artículos para revistas insignificantes. Pero bueno. No sé si lo estás leyendo. No alcanzo a leerlo. Yo leo religiosamente lo que me pone él. Bueno, vamos a ir un poquitín la vuelta. ¿Cómo trabajar en estos programas de radio y estos artículos para sitios tan insignificantes como Ver Asturias, por ejemplo? Que al final es que hay para todos, ¿no? Ahí tengo el jardín por aquí. Pues, mira, pues ahí el chat GPT, como se diga esto, intentó ser muy cabrón conmigo, pero yo tengo la pregunta, la respuesta perfecta para esa entruga. ¿Y sabes por qué? Porque antes del chat GPT, antes de esta inteligencia artificial, ya había cabrones preguntándote lo mismo. Y esta entruga no exactamente así, pero de otras maneras, pues sí que me tocó, va tiempo, yo creo que ya esa perspectiva está cambiando. Pero sí que me tocó alguna vegada contestarla. Porque muchas vegadas, cuando yo estudiaba, y era que los historiadores prestigiosos tenían que quedar en la universidad, tenían que estar ahí haciéndole esos cines de investigación. Y yo, como te decían antes, nunca me moló la docencia, nunca me gustó, nunca sentí que tuviera fecha para ello y no quería tampoco destrozarles vidas de un montón de universitarios y nunca, tampoco me gustaba el ambiente universitario, sentía que no era lo mío, la verdad, ¿no? Y quería hacer cosas diferentes. Pero cuando entamé a trabajar los medios de comunicación, sí que había un poco esa percepción
de que ya eres un historiador de segunda, de que no eres un historiador, de que ya eres una periodista, ¿no? Bueno, una periodista periodista. Que no me malinterpreten los compañeros periodistas, ¿no? Pero muchos historiadores decían, no, pero tú serás una periodista que fala de historia, pero no una historiadora, ¿no? Quitaban la categoría y ponían otra que, la verdad, no tienen por qué ser desprestigiada para nada, pero para ellos sí que lo era. Y yo la verdad nunca lo entendí. Yo ahora siéntome muy libre de poder trabajar, pues eso, pues en radio, en revistas, en periódicos, prestigiosos o no, tanto me da. De hecho, yo suelo trabajar si tengo tiempo y siéntome capacitada para ello. Suelo trabajar con quien me lo pida y con quien lo necesite, ¿no? Desde los sitios así como de más postín, como los sitios de menos, porque al fin yo creo que la divulgación, que es lo que me mola hacer a mí, hay que hacerla en todos los ámbitos, ¿no? En el New York Times yo creo que ese rapaz que me dijo a mí lo de que prestaba mucho mis historias el año pasado no iba a llegar, con lo cual yo estoy muy contenta donde estoy. Aparte fais muy bien entrar aquí, porque más baixo de aquí ya no vas a caer. O sea, cualquier cosa que te piden ya va a ser, bueno, podría ser peor, podía volver a llamarme Marcos para sus cosas. Entonces ya... No. Tuve en sitios mucho peores. Hostia. Lo peor ya que me lo creo. Hostia. Vale. Hemerografía y xenealogía. Qué emocionante. ¿Cómo logras no dormirte mientras investigues esos temas? Bueno, tengo que decir que son palabras que suenan muy mal, pero que una vegada que tú estás dentro de ellos y te mola la historia, yo creo que son dos de las formas más papes de verate a la historia. Esto ya de verdad, evidentemente a todos nos presta a ver una peli histórica, pero yo creo que estar dentro de la historia que, a ver, hemerografía suena muy rimbombante, pero y en el fondo mirar periódicos viejos, que vamos, yo digo que fue hemerografía porque tengo que poner una tarjetina de visita, ¿sabes? Y queda más guapo así, ¿no? También te digo una cosa. Mi abuelo también era un gran aficionado a leer periódicos viejos, eso es lo que faigo yo. También te digo que mirar periódicos viejos no te crees que suena mucho mejor, así como hobby. ¿Qué faes? ¿Veo Netflix o tal? Nah, veo periódicos viejos. Igual tienes que venderlo un poco mejor todavía, que sé que puedes. Y es que yo tuve siempre aficiones muy raras. Mira, yo acuérdome, Marcos, cuando salió la hemeroteca del comercio, ¿no? Yo ya trabajaba en el comercio de aquella, pero claro, mi forma de poder hacer mis trabajos era ir a la hemeroteca física, ¿no? Y estaba digitalizándose la hemeroteca, pero no sabíamos cuándo iba a salir y tal. Y acuérdome que anunciaron que ya estaba disponible la hemeroteca digital, pues no sé, y eran como las 9 de la noche o así, y yo estaba poniendo una peli. Y yo quité la peli para meterme en la hemeroteca digital. Y es decir, yo, ¿qué quieres que te diga, Fío? Yo siempre fui rarina. Para mí es verdad que es una cosa muy divertida. Que hay gente que considera que la hemerografía, ver periódicos viejos y la genealogía no son divertidas, pues mira, más para mí. Más para ti, claro. A ver si va a ser un truco todo para que vos lo quedéis todo. Que joder. Y muy cabrón este bicho. ¿Qué es lo más aburrido que tuviste que divulgar en tu carrera? O sea, ¿hiciste que alguien se durmiera con tus podcasts históricos? No, hombre, no. Yo estoy segura de que sí. Pero no solamente... Mira, yo... porque no nos va a ver, ¿no? Pero yo no solamente hice que de quien se durmiera con los podcasts, que estoy segura de que sí, pero ya que muchas vegáis, cuando teníamos el programa de la TPA, no, porque bueno, ya era un poco más vistoso, la tele siempre trae tal, pero por ejemplo una radio, yo tengo familiares que decían que me deben sentir y que yo se dormía. A ver, tas no eso es un poco tal. Por lo que yo pensaba, pues no sé, yo siempre quise pensar que era porque se dormían en la sección anterior, ¿no? Pero eso ya sí, ¿qué se le va a hacer? Ya Hay que pillo. reconocer las cosas. Y es los lunis de la RPA igual, ¿no? Igual que los lunis o... ¿Cómo eran estos que salían antes? La familia Telerín. Bueno, pues la familia Telerín, pues mira, pues también sería guapo, ¿por qué no? Imagínate, una familia Telerín de la TPA. Oye, a mí me ocurren varios nombres que pueden salir ahí. Hombre, yo creo que Bertucu tendría que estar ahí. Bueno, no, porque Bertucu igual... el guaje estaría con los cuellos abiertos. No, que bien no, igual.
No, Oye, que yo, aparte de ser fan de la genealogía y de la hemerografía, tú sabes bien que yo también soy muy fan de Bertuco, que acordarás de cuando nos conocimos tú y yo, Sí. que fue en una grabación de Crónicas Ocultas que tú no sabes, estaba grabándome otra parte del equipo Sí. y apareciste tú y dijeronme, quédate un pocoñín porque va a venir Marcos para un tema y tal, a una cosa que quiere grabar con Bertuco. Y yo puse hasta nerviosa, tío, porque iba a ver, yo no te vengas muy arriba porque a mí lo que me molaba ya era ver al muñeco. Yo claro, preguntaba, estoy "Bueno, pero acostumbrado. Marcos va a venir con el muñeco, ¿no?". Y acordaste que te pedí una semella contigo y con Bertuco. Sí, hombre, acuérdome. Y acuérdome de yo dir un poco esmoleciu, ya que estamos en plan confesiones, porque yo te conocía de los podcasts, te conocía de vete en Crónicas Ocultes. Tenía una imagen seria que después en Play Presto nos encargamos de destruir da fechu, pero hasta ese momento teníamos una imagen seria que yo pensé, esta pobre moza va a pensar que qué cojones vengo yo con el muñeco. Además un sketch que hicimos que quedó bastante bien de Noche de Animes. Quedó muy bien, quedó muy guapo. Yo ahí descubrí mi faceta como actriz que desconocía hasta ese momento. Sí, porque tenías que pelearte con Ignacio Galán, que es muy difícil. Sí, no, eso, con lo que sea, sale de forma muy natural. Hay que decir, este mito también hay que destruirlo, que Ignacio Galán y yo llevámonos muy bien Doy detrás fe. de las cámaras y detrás de tal. Yo no recuerdo discutir con Ignacio nunca en chamas en la vida, pero eso sí, lo de ponernos los dos de dives y pelearnos y tirarnos de los pelos, eso dásenos vamos, genial. Muy bien. Tenéis ese perfil y es verdad que después, cuando se pagaban la radio, se seguían metiendo entre ellos, pero ye cologueo, o sea, no ye una cosa Claro. con ciño. Yo con O sea, ciño, yo como lo que faz con un hermano. ¿Sabes lo que pasa? Y es que tanto Ignacio como yo somos fíos únicos. Entonces siempre estuvimos toda la vida ese deseo de tener un hermano o una hermana con la que meternos. Y encontramos, claro, la horma en nuestro zapato ahí. Claro, ahí pudisteis reconciliaros con un amor fraternal. Fraternal. Amor y odio fraternal, a la verdad. A ver, ¿qué más nos A pone ver. por aquí? En el programa Historias y Misterios, joder. ¿Intentaste desenterrar algún cadáver para darle emoción al programa? Pues, Ahora dices que sí, no sé, tengo que cortarlo. mira, confesión. Esto va a convertirse también en el programa este como era aquello de la hora chanante. Confesiones. Confesiones. No, desenterrar cadáveres, no, evidentemente, no cruzamos esa línea, pero yo acuérdome que de aquella llevábase mucho. Ahora nosotros queríamos dar un contenido así como más estático, más tal, y acuérdome que de aquella llevábase mucho el tema del acting, del actuar, ¿no? Y siempre estaban pidiéndonos, había un poco de diferencia de criterios porque siempre nos decían, no, tenéis que meter más acting en el programa y tal. Y claro, yo dije, acuérdame una vegada que yo dije, claro, pero si yo tengo que ir entregando a la gente, ¿no? Y contando una historia que igual, ¿no? Pues no tiene nada físico, igual simplemente estamos contando, no sé, pues que hubo un crimen, ¿no? En un pueblo, pero evidentemente pues ya no tenemos nada con lo que interactuar, ¿no? Como lo faigo, porque yo, bueno, si estoy en una biblioteca puedo agarrar los libros, puedo oírlos y tal, pero en el resto de sitios como lo faigo, ¿no? Y acuérdome que estuvieron insistiendo bastante en una idea que ya era muy yoca, que yo de aquella horrorizábame total y absolutamente, todavía no pasado de Bertuco y todavía no sabía yo de los mismos participaciones. Yo creo que ahora igual hasta me prestaba, pero bueno, de aquella como que no. Y aparte, pues creíamos que iba a dar otro toque al programa que tampoco deseábamos para ello, ¿no? Pero bueno, hubiera sido una cosa histórica. Porque acuérdome que llegaron a pedirnos que bueno, que si podía ser, podíamos hacer la Ouija en el programa. ¿Te imaginas? Que yo me hubiera convertido en la única historia, la única persona en la historia de la RTPA que saliera haciendo la Ouija. Sandro Rey, rollo Sandro Rey o algo así. Bendiciones, buenas noches. Ya ves, estás hablando con una persona que renunció a la fama. ¿Alguna vez te preguntaste si alguien realmente se preocupa por el viejo Gijón o si solo estás hablando contigo mismo? Me cago en la... Joder. Pues mira,
voy a decirte que quizás en otras facetes de mi carrera puedo tener dudas de si de aquí está yendo las cosas que yo fago o si no fago, ¿no? En muchas cosas tengo esa duda. Ahora bien, en el Video Session concretamente en Xamás la tuve básicamente porque fue una sección que fue difícil de tomarla, no tanto porque fuera difícil hacerla, en el fondo, pues ya lo que comentábamos antes, ¿no? Y agarrar periódicos viejos y contar historias que salen de esos periódicos. Pero también es verdad que hay una sección que es como muy paradigmática de lo que es el comercio y de lo que es Xixón también, que está también sellado, ¿no? Con la historia de ese periódico. Y una sección centenaria, de las más viejas, ¿no? Que tiene el periódico, y que normalmente siempre se hiciera o bien anónima, o bien en sin firmar, ¿no? O bien firmada, pero con nombres de paisano más mayor o de paisano, digamos, más conocido. Y cuando yo entamé a facela, ahora ya no tanto, pero sí que es verdad que chocó un poquitín, que la hiciera una moza, que yo no era tan moza tampoco de aquella, tampoco tenía 20 años precisamente, pero sí que es verdad que hay, no sé si también confluyen, si es que confluyen esas dos cosas, o si es más de una o más de otra, pues confluye en realidad pues cierto machismo puede ser, pero luego también cierto edadismo, pero al revés, ¿no? De si tú eres moza, yo tuve que sentir muchas veces de gente que me paraba y me decía, no, oye, que vi esto, pero como que no se fiaba mucho de lo que yo dijera, porque yo ya era demasiado moza, ¿no? Como para saberlo. Y claro, yo decía yo, bueno, pero lo primero de todo, hay una sección que es muy fácil de hacer, porque pues con un conocimiento básico de historia, pues vas tirando de ello, ¿no? Y en narrar lo que te dice el periódico. Hay otro que te lo está diciendo, no te lo estoy contando yo, pero que además yo como formación de historiadora también puedo, ¿no? Contar esas cosas porque tengo la capacitación, la formación para buscar esas historias. Eso sucedió sobre todo al principio de la sección. Yo creo que con el tiempo pues ya fui ganando un pocoñín más de respeto, ¿no? En general, y evidentemente ahora ya no pasa, o por lo menos ya no hay tanto feedback, y cuando lo hay pues suele ser un feedback positivo. Pero mira, en ciertas temporadas de mi vida, en ciertas etapas de la mi vida, yo casi prefería que el chat GPT tuviera razón y que a nadie le interesase el Video Session, pero no fue así. Oye, tocaste un tema ahora mismo, aunque sea un poco de soslayo, bastante interesante, porque tú o la gente en general piensa en historiador y piensa en el paisano con barba blanca y pipa. Claro. En ese sentido de machismo, tú, claro, tuviste que aguantar mucho, imagino. Claro, y es que y hay cosas, ¿no? Que ya te digo que muchas veces yo no sé si es también la combinación de ambos factores, ¿no? De que asociamos, pues eso, pues un paisano, pero tampoco asociamos con un paisano joven, vamos, no asociamos con un mozo. Yo estoy segura que muchos historiadores mozos, paisanos, pero mozos, también tienen ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo no sé, tengo un montón de anécdotas y la verdad es que hay algo que, hombre, no voy a decir que yo entiendo, porque también entiendo que la gente tendría que hacer un esfuerzo, ¿no? Para vivir na realidad que vivimos ahora, na que las mujeres pues estamos en todos los sectores, pero sí que es verdad que el campo de la historia, magar de ser un campo en el que somos muchas las moces que estudiamos historia, sin embargo, el campo de la investigación non está muy desenvolcado ni por xente mozo ni tampouco por mulleres. Eu estoy cansada de ir a un montón de archivos y ser la única mujer y igual pues ser la única persona que tenga menos de 60 años de todos los que están ahí. Yo lo conozco, por ejemplo, de un compañero, ¿no? de clase que ya era más mayor en la carrera, que decía, entrugábamos a nosotros que porque estábamos estudiando historia, porque historia ya era una carrera para jubilados, ¿no? Porque ya era muy guapa para aprender, pero cuando ya no te tenías que ganar la vida con cosas serias. Y esa percepción sí que sigue estando ahí. Afortunadamente yo creo que en los últimos años ya no tanto, por lo menos a mí no me afecta tanto, porque bueno, igual la gente ya me conoce un poco más y sabe que tampoco soy una iniciada, ¿no? Pero mira, todavía por ejemplo el otro día, ¿no?
estaba facendo cola, e éramos varios facendo cola nun archivo, eu era a única moza, ¿no? Sí. Les dos cosas, la única moza e muller, y había de quien agarraron las peticiones, ¿no? Para sacar los fondos de tal, y salió el paisano y había una que estaba mal escrita y dirigióse a mí. Yo pensaba pero si soy la única que tiene nombre de mujer aquí, quiero decir, que te hubieras confundido con cualquiera. Pero yo como que él tenía una tiesta de que si de quien vamos, no hacía bien la petición, ¿no? del fondo iba a ser yo, que además y era la que más tiempo llevaba yendo a ese archivo en concreto, que llevo yendo pues 10 años, ¿no? o para más de 10 años. Sí que es verdad que hay mucho de eso, y sobre todo cuando entames, ¿no? Y cuando entames a contar historias, y es muy difícil tener esa seguridad que es tan importante a la hora, sobre todo, de hacer un trabajo de cara al público, un trabajo que te va a visualizar, ¿no? Y para hacer ese tipo de trabajos tienes que ser muy segura de ti misma, y ponéntelo muy difícil, la verdad. Siempre es pues diciendo, no, pero fala con este que te lo va a explicar todo muy bien, porque y él que sabe, porque no sé qué, cuando tú igual y das 1000 vueltas, ¿no? Y aunque no fuera así, pues tampoco nadie tiene el derecho de decirnos que sabe más que nosotros. Tenemos que elegir nosotros, ¿no? Cuando nos tienen que dar clases. Sí, de eso hay bastante, la verdad. Pero bueno, yo creo que cada vez haga menos, o eso espero. Bueno, que sea pali que vaya desapareciendo eso. Creo que tenemos la última, ¿no? Sí, tenemos la última de ChatGPT. A ver, ¿qué se siente al ser una historiadora? Joder, chaval. Ya verás. Estoy por... ¿Qué se siente al ser una historiadora tan poco relevante que solo colaboradora en publicaciones desconocidas? Esto no lo puede decir por Playpresta. Te haces... Ojo, esta sí me gusta. Te fas ilusiones de grandeza. Esa entruga sí me mola. Pues van conectadas al final los dos, ¿no? Un poco. Porque claro, yo igual podría decirte, pues sí, tengo ilusiones de grandeza porque tengo ilusiones de colaborar con medios súper importantes y súper relevantes. Mira, dame una pereza colaborar con medios de estos que la gente suele tener como medios súper importantes. Yo el otro día que murió Sánchez Dragó, ¿no? No sé a quién y vi, yo creo que fue a Diego Medrano, que puso una publicación del Facebook, y contaba que Sánchez Dragó, siendo quien era, ¿no? Y con toda la trayectoria que tenía, publicaba un artículo semanal, no sé si era en un periódico, no recuerdo ahora, donde escribía Sánchez Dragó, ¿no? Y ponía lo que cobraba él, y realmente era una cosa que tampoco te daba para vivir. Evidentemente, si una persona con ese nombre y con esa relevancia pues está desgraciadamente pues cobrando una cosa que una absoluta precariedad, pues imagínate otros que no tenemos todavía ese nombre, ¿no? Aunque esperemos a serlo. Yo en el fondo estoy muy a gusto. Estoy como cuando te pregunten, que hay mucha gente que te entruga de eso, que te dice, no, pero ¿y tú fuera de Asturias no faes cosas? Todavía lo hablaba el otro día con una compañera, con Patri de Cuéntame un cuadro, ¿no? Que ella decía que muchas veces, y lo habían dicho, ¿no? De, bueno, pero tú, que fuera de Asturias no faes otras cosas. Y claro, ella decía, pero si yo estaría encantada de ir fuera de Asturias, porque a mí encántame la divulgación, encántame hacer estas cosas, y lo mismo puedo hacerles aquí que no trullao, ¿no? Pero ¿por qué tengo que dar explicaciones de por qué trabajo o hago el desendolco de mi carrera en Asturias o en medios igual, pues que sean pues más locales o más regionales? Que me prestaría a ir a probar, ¿no? Otras cosas, pues sí, tú sabes, Marcos, que yo soy muy fácil de liar para todo tipo de proyectos y de cosas. A la vista está. Yo creo que lo que me mola a mí soy no sé, hielo de aquí, aunque haya gente y el cacharro ese que considere que lle poco, pues para mí lle bastante. Bueno, vamos a dejar a ChatGPT que descanse, que fue bastante cabrón contigo, la verdad. Flipé un poco. Y tengo una entruga de Santi Robles que tuvo con nosotros el otro día, no digo cuándo porque esto todavía no sé cuándo lo voy a ir subiendo. Él fue un poco más amable, ¿eh? Tengo una entruga para ti sin que sepas, sin que supiera. Él y bien. Los cómicos somos gente bien. A ver si la ves, ¿eh? Sí. Y buena gente.
¿Qué película te prestaría a ver doblada en asturiano? ¿Qué película me prestaría a ver doblada al asturiano? Ay, y es difícil, ¿eh? Porque préstame tantas... Mira, voy a decirte una que yo creo que sería bastante difícil de doblar. Yo no sé, nunca hice doblaje. Igual vas a decirme tú a mí si sería fácil o no. Pero hay una peli que a mí personalmente me encanta y es la peli, no sé si la conoces, de Yo Soy Sam. Mataríame muchos, pero no caigo ahora que peli Y una peli de Sean Penn, ¿no? Que bueno, y es una persona que tiene una discapacidad mental y que, bueno, pues accidentalmente tiene una filla y tiene que encargarse de cuidarla, y un dramón porque evidentemente llega un punto en que servicios sociales, ¿no? Que igual doblarla y un poquitín arriesgado, pero bueno, imagínome la cosa por intentar probar cosas nuevas. Claro, porque imagíname que hay una película que tienes que interpretar en el doblaje a alguien que tiene un tal sin caer en la burla, que es lo difícil. En la burla, claro, en la burla, evidentemente. Y a mí prestóme un montón. Y yo tengo visto la tengo visto en versión original y doblada, ¿no? Y préstame más, evidentemente, en versión original, porque doblada en el castellano, pues sí que hay vegaes, muchas vegaes paez, o te da la impresión a ti, ¿no? Igual también ya la impresión mía, de que igual cae un poco en la burla porque no estamos acostumbrados, ¿no? No tenemos ese bezu de sentir esos doblajes con ese tipo de retos, ¿no? Entonces no se me ocurre cómo se podía hacer en asturiano, porque ya te digo que incluso el propio doblaje en castellano a mí a veces rechíname un pocoñín en ese sentido que acabas de comentar. Pero bueno, sería otra vuelta de tuerca, ¿no? No sé, desde el punto de vista interpretativo tiene que ser un reto, ¿eh? No debe ser fácil. Y yo creo que sí, por eso yo creo que a mí me prestaría ver este tipo de cosas. También un poco por ver que el asturiano salga un poquitín de lo que siempre tuvo, ¿no? Que últimamente, eso parece que también un falso dilema, ¿no? Porque evidentemente estos últimos años en asturiano hicieronse un montón de cosas y nada sobra, todo suma. En el campo de la investigación asociamos a que si la que se fa en asturiano tiene que ser de Asturias, ¿no? Que tú no puedes hablar de otra cosa que sea de fuera de Asturias en asturiano. Y por ejemplo, en el mundo del doblaje de las películas, que desgraciadamente pues hay muy pocas todavía, pues claro, hay tan pocas que tenemos esos 4 o 5 que hay en mente y no salimos tampoco de ese género, ¿no? Entonces, estaríame por verdad que diferente. Mira, falábamos precisamente con Santi en el otro programa del tema del humor, que precisamente Santi y yo intentamos, cuando hacemos humor, salirnos del paisano con la boina y la vaca y Pelayo y todo esto que vemos, y qué difícil es que la gente entienda que podemos hacer comedia en asturiano fuera de llueve, Pelayo, cachopo. Sí. Totalmente. Yo, acuérdame ahora que dices esto, acuérdame de una vegada, pero yo creo que es la típica cosa que a mí me dijeron como un par de veces más, o sea, acuérdome del momento en el que me lo dijeron justo después de una ruta del Xixón Tour, ¿no? Una ruta de Xixón Metemieu, que ya esta ruta que hacemos, pues, que les caes del barrio alto de Cimavilla, pues contando historias de mieu que sucedieron en ese barrio, en Asturias o en otros llaos, ¿no? Un poco, falamos un poco de todo, pero siempre intentando vencellarlo a por qué se contaron esas historias así y por qué se narren la historia así, ¿no? Y claro, y es una ruta que claro, no es lo de siempre, no es evidentemente, pues... otras cosas que pueden estar muy bien, non lle falar de Xixón tal cual o falar de la sidra y las cosas de la sidra, cabrales y fades, ¿no? Una de esas rutas y díxome, pero por qué facéis esto en asturiano? Y claro, la mi respuesta fue, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué? No tendrías esa sorpresa si la tuviéramos haciendo en castellano. Y él no entendía porque él decía, además era completamente una ruta que
teníamos, no sé, si eran 30 personas o así. Dicen, no, pero ya que si lo que hicierais en castellano tendríais mucha más gente, porque claro, ya que no se entiende que esto sea en asturiano, ¿no? Y claro, yo dije, bueno, ya que si tuviera mucha más gente, tenía que doblar turno y yo no tengo toda la noche, no tengo voz para tantas vegaes, ¿no? Porque la verdad es que encima ya era una ruta bastante, ya era y ¿no? Una ruta bastante exitosa. Sí que es verdad, qué cosa, que todavía no salimos de lo que asociamos al asturiano y parecemos como muy artificial después. Por eso ya es tan necesario eso que siempre se reivindica, ¿no? Cuando mucha gente, nosotros incluidos, pues reivindicamos, por ejemplo, que en la tele autonómica o en la radio autonómica tenga que haber informativos, por ejemplo, en asturiano, no hay ninguna tontería, porque y la forma de normalizar una cosa que todavía no está, desgraciadamente, normalizada, ¿no? De esa manera. Y falar de cosas serias que decíamos en antes, en asturiano también, que para eso también va. ¿Dónde podemos seguirte? Bueno, esto no lo ve nadie, pero los dos, que serán tu abuela y mi mamá, prácticamente, que vean esto, ¿dónde vamos a poder seguirte cuando corte esto? Pero yo también liaré a un par de ellos, para que bien. prometo más, pero algunos liaré más. Pues ahora mismo estoy haciendo de ellos cosines, pero bueno, por supuesto pueden seguirme en el comercio, la edición de Xixón, publicamos todos los días en papel el bello Xixón, pero después también estoy haciendo un montón de cosines, pues con Cuéntame un cuadro, con Xixón Tours, con, bueno, un montón de cosas además y un montón de proyectos que tengo este año que van a ir saliendo y que estoy muy contenta con ellos. Y esos voy a ir poniéndolos pues en mis pasiones personales. El blog tengo un poco descuidado, amargoyes.net. Voy a tener que actualizarlo a la mayor brevedad, pero no prometo nada porque no tengo tiempo para nada. Y después, en Facebook, Aranza con Z, Margolles Venan, el icono de la tortuguina, ahí estoy yo. Y en Instagram, AranMB. Y ahí voy poniendo todo tipo de cosas, aparte de semelles de viajes en Sinquilla. Bueno, y alguna cosa que a lo mejor te lío, no te digo más. Uy, qué bien. Bueno, muchas gracias, Arancha, por venir aquí a esto en un Lovenaide. Da bien lo verá. Y si no lo ven ahora, veránlo dentro de 50 años, ya verás. ¿Y qué prestor va a dar? Gracias, Arancha. Un abrazo. A ti, Marco.